tercer y último colaborador en Barómetro Bursátil. A continuación, Juan Brunel, analista técnico, geopolítico y trader independiente en el sitio www.coachingtrader.com. Juan nos ha preparado un informe sobre la reforma fiscal de Trump. Hola amigos de Barómetro Bursátil. Como ya comentábamos la semana pasada, la intención de hoy es hablar de la reforma fiscal que quiere llevar a cabo el señor Trump en Estados Unidos. Pues bien, tras la derrota sufrida con la ley sanitaria, el señor Trump vuelve a la carga ahora con la reforma fiscal, principal motivo por el que Wall Street se está disparando en los últimos meses. Pero el fracaso de la ley de sanidad presentada por los líderes parlamentarios republicanos y defendida en público y en privado por Donald Trump siembra graves dudas sobre la capacidad del presidente de sacar adelante ninguno de sus grandes proyectos, ya que la falta de unidad interna de los republicanos deja a Trump a merced de los extremos de su partido, mientras que los demócratas no tienen ningún incentivo para apoyarle. Quiero recordaros que dentro de los republicanos hay tres grupos bien diferenciados. El Comité de Estudio Republicano al que pertenecen la mayoría de los congresistas, Caucus de la Libertad, Grupo Ultraconservador al que pertenecen unos 30 congresistas y el Grupo de los Martes, que es una ala más moderada y al que pertenecen unos 50 congresistas. La ley sanitaria se rechazó por unos 40 congresistas rebeldes provenientes casi en la misma proporción de ambos extremos, ya que ambos tienen intereses bien diferenciados. Mientras que Caucus de la Libertad obtuvo sus votos en circunscripciones muy conservadoras y quieren demostrar a sus votantes que defienden la pureza ideológica conservadora, el grupo de los Martes viene de zonas muy disputadas en las que, en muchos casos, ganó Hillary Clinton y quieren políticas más centristas que no asusten a los votantes demócratas de los que dependen sus escaños. Con este panorama en su partido, Donald Trump tendrá que presentar una reforma fiscal que contente tanto a unos como a otros, cosa verdaderamente difícil. El plan fiscal en conjunto se ajusta a la promesa electoral de América Primero. Su objetivo es impedir que las empresas de Estados Unidos huyan al extranjero y eliminar las ventajas que el sistema fiscal ofrece a las empresas extranjeras que venden productos a Estados Unidos o compiten con rivales estadounidenses en el exterior. Se trata de aumentar la competitividad global de los productos y servicios estadounidenses, estimular la inversión de las empresas estadounidenses en el país e incrementar la productividad y los ingresos de los estadounidenses. La reforma fiscal busca reducir los ingresos por impuestos en 3 billones de dólares en 10 años. Parte de esto, en principio, un 40%, se pretendía obtener de la eliminación del Obamacare, que se paga mediante la recaudación de impuestos por valor de 1,2 billones de dólares, algo de momento imposible por la falta de acuerdo para derogar la ley de sanidad. Los principales puntos que tocaría la reforma fiscal serían el impuesto de sociedades, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el llamado impuesto de ajuste fronterizo. Comenzando por el impuesto de sociedades, la propuesta del presidente reduciría el tipo impositivo en el impuesto del 35% actual al 15%. Este cambio supone una oportunidad para que las empresas generen un beneficio fiscal permanente mediante la aceleración de deducciones mientras siga en vigor el tipo actual e intentar diferir ingresos cuando entre en vigor el nuevo tipo de gravamen. Las empresas estadounidenses tendrán la opción de deducir totalmente en el año de adquisición el coste de maquinaria, equipo e intangibles, a cambio de no poderse deducir los gastos financieros asociados a dichas adquisiciones. Si se optara por este sistema, la empresa solo podría revocarla durante los 3 primeros años, pasados los cuales la opción pasaría a ser irrevocable. Dado los signos de proteccionismo que ha mostrado Trump, está por ver si la posibilidad de aplicar esta deducción en su totalidad se limita a bienes adquiridos a un contribuyente estadounidense
o si por el contrario también se aplicará a bienes importados, y si no se aplica, también habría que ver si se permite amortizar bienes importados. Para compensar la reducción del tipo impositivo y la posibilidad de deducir la compra de activos en el año de adquisición, ha propuesto la eliminación de la mayoría de deducciones de gastos empresariales. La no deducibilidad de gastos no afectaría a los gastos en I+D, bajo la sección 41, la cual, con la aprobación de la Ley de Protección a los Americanos contra la Subida de Impuestos de 2015, pasó de ser una medida temporal a adquirir carácter permanente. Con el fin de incentivar el gasto en I+D y poder competir mejor con otros países, es posible que la norma amplíe los beneficios. Trump ha propuesto también un impuesto del 10% sobre todos los ingresos pendientes de repatriación, es decir, los beneficios remansados en el exterior en todas las filiales directa e indirectamente controladas por la casa matriz y que están pendientes de tributación en Estados Unidos. El segundo punto importante de la reforma sería el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La propuesta de Trump recortaría los 6 tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas a 3, con tipos de 12, 25 y 33%. El tipo marginal se reduciría del 39,5 actual al 33. La propuesta de Trump también deroga el AMT, siglas que significan Impuesto Mínimo Alternativo para Personas Físicas, cuyo objetivo es garantizar que todos paguen una cantidad mínima de impuestos. Se aumentarían las deducciones estándar o fijas para las personas físicas, que pasarían de los $12.600 a los $30.000 para las declaraciones conjuntas y de $6.300 a $15.000 para las declaraciones individuales, pero se eliminarían las excepciones personales o reducciones. Por otro lado, si el contribuyente opta por deducir gastos concretos, estos se limitarían a $200.000 para las declaraciones conjuntas y a $100.000 para las declaraciones individuales. Se mantendrá el impuesto del 20% sobre ganancias patrimoniales y dividendos, y se eliminará también el impuesto del 3,8% sobre rentas netas del capital que actualmente aplica a personas físicas. También ha propuesto que los autónomos y propietarios de sociedades transparentes tengan la opción de tributar al 15% sobre los ingresos procedentes de sus negocios o de dichas sociedades, en lugar de hacerlos como renta ordinaria, que tributaría al 33%. También se eliminaría el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como la exención a las plusvalías generadas en la aportación de activos a una entidad sin ánimo de lucro creada por el causante o la familia. El tercer punto que a mí me parece importante es el impuesto de ajuste fronterizo. ¿Por qué? Porque es una de las propuestas lanzadas por Trump que ha causado más revuelo. Este impuesto tendría como objetivo impulsar la venta de productos autóctonos. Su funcionamiento en principio sería de esta manera. Los bienes de importación recibirían un impuesto del 20%, mientras que liberaría a los exportadores de pagar por sus beneficios fuera del país y les animaría a repatriar las grandes cantidades de dinero que mantendrían fuera de las fronteras del país para evitar pagar un tipo del 35% por ellas. El resultado es simple: los bienes importados se encarecerían, incentivando a las empresas a producir dentro de Estados Unidos, mientras que los exportadores aumentarían sus beneficios y tendrían más dinero disponible para invertir en casa. La diferencia entre este proyecto y un simple arancel se basa en el segundo objetivo del plan: hacer que el dólar se encarezca en un 20%, lo que en teoría debería ocurrir si hay un movimiento suficiente de las empresas que se decidan a invertir y producir en Estados Unidos, y una disminución de las importaciones. Si eso ocurre, desaparecerán los beneficios a los exportadores, dado que sus precios subirían, y se compensaría el aumento de precio de las importaciones. Sin embargo, como muchos expertos alertan, la realidad es mucho más compleja de lo que dicen los libros de texto de economía. Tanto importadores como exportadores saldrían perdiendo. La práctica totalidad de sus transacciones se hacen en dólares. Un reciente estudio de la Asociación Económica Americana muestra que las variaciones del tipo de cambio solo afecta a los precios de las importaciones en dólares en un 25%. Si el dólar se aprecia un 20%, las importaciones solo se abaratan en un 5%. Como es lógico, la diferencia la pagarían los consumidores con más inflación. Por otra parte, las subidas del precio del dólar se reflejan en las exportaciones en un 95%.
Es decir, las ventas al extranjero se desplomarían por el alza en los precios y las empresas se verían forzadas a bajar sus precios en dólares para no perder cuota de mercado. Pero la mayoría de las empresas exportadoras importan grandes cantidades de bienes intermedios. Bienes que se encarecerán como todas las demás importaciones, lo que reducirá en gran medida su margen de recorte de precios y les dejaría a merced de la competencia internacional. Todo esto ha generado una guerra civil empresarial entre grandes importadores y exportadores, con grandes presiones en el Congreso. Empresas como Walmart, Nike o Best Buy, que dependen de las importaciones, han iniciado una campaña de presión para que el plan republicano no salga adelante. Consideran que constituye un impuesto a los consumidores y dice que tendrían que subir los precios de artículos extranjeros y despedir a gente o perder dinero. Otras, en cambio, como General Electric o Boeing, grandes exportadoras, han formado la coalición American Madre para defender el plan, argumentando que se pondría fin a la práctica de aplicar impuestos más bajos a las importaciones que a los productos estadounidenses y que fomentaría la creación de empleo. Otros que se han declarado en pie de guerra son los productores del corazón agrícola de Estados Unidos que ayudaron a Donald Trump a llegar a la Casa Blanca, presionando a su gobierno para que evite una guerra comercial con México, pues temen que las represalias puedan afectar los más de 3.000 millones de dólares estadounidenses en exportaciones a ese país. Como veis, la polémica está servida. Por otra parte, Irlanda, Luxemburgo y Holanda, países con impuestos bajos que han alentado a las empresas estadounidenses a transferir beneficios o a trasladar sus sedes allí, saldrían perjudicados por esta decisión. Para contrarrestar el efecto, estos países podrían estar tentados a adoptar el mismo sistema, lo que provocaría una carrera hacia el abismo. También la Organización Mundial del Comercio tendría algo que decir, ya que pueden considerar esta decisión como un acto proteccionista que viola las obligaciones pactadas por Estados Unidos. La Organización Mundial del Comercio es tajante en que los impuestos de sociedades no pueden discriminar a favor de las exportaciones, aprobándose de inmediato medidas proteccionistas de otros países. Los partidarios del plan anticipan una subida del dólar equivalente al tipo fiscal del 15 al 20%. Esto causaría graves daños a deudores en dólares de todo el mundo y provocaría crisis financieras en algunos mercados emergentes. Teniendo en cuenta que los activos extranjeros estadounidenses están denominados en su mayoría en divisas extranjeras, mientras que las deudas son principalmente en dólares, las pérdidas que sufriría Estados Unidos ascenderían a billones. Por irónico que parezca, China con sus inmensas reservas saldría beneficiada. La administración de Donald Trump espera que con todas estas medidas Estados Unidos crezca entre un 3 y un 3,5% el próximo año, muy lejos del 2% registrado desde el año 2010. Como podéis comprobar con este pequeño análisis, la reforma fiscal que tanto nos está vendiendo el señor Trump no es la panacea como él dice, y particularmente creo que va a ser muy complicada su aprobación. Bueno, amigos de Barómetro Bursátil, pues con esto acabo mi pequeño análisis sobre la reforma fiscal y como siempre desearos un buen día de trading y suerte en vuestras operaciones. Hasta la próxima semana. Agradecemos a Juan por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter @coachingtrader, así como visitar su sitio www.coachingtrader.com.